adulto. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches, bienvenidos a El Espejo de Canal Capital, programa de formación de públicos y participación directa que hace parte de la franja de inclusión de la televisión más humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El día de hoy un programa muy interesante con dos piezas audiovisuales. La primera es el documental La Sirga, realizado por Carolina Navas, que participa en la película La Sirga realizando el making of, lo que llaman el detrás de cámaras, y también la foto fija. Recordar que la película La Sirga es una hermosa película colombiana filmada en la Laguna de la Cocha por el señor William Vega y protagonizada muy inteligentemente por una actriz mitad natural, mitad profesional, y toda una parte del elenco que hacía parte de la gente que vive en la Laguna de la Cocha. Del señor William Vega, que es el director de la película La Sirga, después de ver el documental que se llama La Sirga, donde se nos describe todo el proceso de filmación de la película, vamos a ver el último cortometraje, que se llama Simiente. Es un cortometraje que él hizo como probando ya la estética y la narración de lo que iba a ser la película La Sirga. En este cortometraje también se desplazaron a la Laguna de la Cocha para filmarlo, y también es la historia de una niña, de una mujer que vive allá. Aquí lo que nos va a contar es la imposibilidad de obtener el fuego, cómo ella debe cuidar los pocos fósforos que tiene en este lugar alejado y frío de Colombia, que es la Laguna de la Cocha. Normalmente en los programas de televisión ese aparatico que se llama teleprompter está delante del periodista o del presentador. Aquí en El Espejo nos damos el lujo de mostrarlos atrás, porque pues la improvisación es en parte un poco nuestro método. Los dejamos hoy aquí en El Espejo, con el detrás de cámaras de La Sirga documental de Carolina Navas, y el cortometraje Simiente del señor William Vega, director de la película La Sirga. Súper invitados a que vean esta película en las salas de cine. Ojalá los señores de Cine Colombia la dejen mucho tiempo en las pantallas, porque es una hermosa película colombiana que nos permite descubrir no solamente una geografía, como la Laguna de la Cocha, allá en el departamento de Nariño, sino también que nos permite descubrir una estética nueva de Contravía Films, que sigue desarrollándose después del vuelco del Cangrejo. La Sirga, súper recomendada por El Espejo. Un fuerte abrazo acá desde Canal Capital, la televisión más humana. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. La Sirga es la historia de Alicia, que es una joven campesina de ascendencia indígena que pues lo ha perdido todo por el conflicto armado, y en esa medida tiene que huir de su lugar de origen, y es así como llega a La Sirga. La Sirga es el hostal que tiene su tío. Bienvenidos a La Sirga. Y a ese lugar es el que va a llegar como para intentar levantarse de sus cenizas, ¿no? Como para reconstruirse y hacer de nuevo su vida, ¿no? Bienvenidos a toda la gente aquí de la zona que están dentro del equipo, al señor Franco, a los conductores, don Romeo, toda la gente que trabaja con nosotros en alimentación. Pues muchas gracias por estar aquí. Como dice Willy, pues nosotros realmente cuando decidimos inventarnos esta idea de Contravía Films y lanzarnos a hacer películas y proyectos, pues siempre tuvimos como mentalidad que queríamos hacer un cine muy diferente en este país. Siempre hemos tenido como unos horizontes muy amplios, o sea, siempre hemos querido hacer las cosas no solamente para un pequeño grupo, sino para el mundo.
Y yo quiero que ustedes sean conscientes de eso, que este lugar donde estamos es el mundo. O sea, que el mundo no es Nueva York, ni es, o es también Nueva York, es París, pero el mundo es aquí, este pequeño pueblo, y nosotros desde aquí tenemos una voz para el mundo. Ese va a ser tu cuarto. Ya vi que tengo todos los frascos de los bombones, mis cachuchas, el lujo de chaqueta. Chaqueta de Memorable. Una película que se llama El vuelco del cangrejo. ¿Sí? Sí. Y esta cachucha también, de cerebro. Nosotros en Contravía Films, desde que comenzamos este proyecto, decidimos que queríamos hacer películas que de alguna manera exploraran otras temáticas, otras estéticas, con una ideología muy precisa, como de ver el cine como una forma de pensamiento, como una forma de arte, y sobre todo que esté todo el tiempo como en un proceso de creación, en un proceso de cambio también frente a ciertos referentes que tenemos aquí en Colombia. Y eso es lo que hemos tratado de hacer no solamente en esta película, sino en los anteriores proyectos que hemos hecho. Tratemos de hacerlo desde allá. ¿Desde allá? O sea, porque los primeros... Yo creo que La Sirga es un proyecto que de alguna forma expresa muy bien ese propósito inicial de Contravía Films, que esperamos pueda seguir desarrollándose, ¿no? Porque un proyecto de estos, de tener una productora que quiera hacer un cine independiente, distinto, pues no es un proyecto, digamos, que dure poco tiempo, es un proyecto de vida, es casi una forma de vivir. Me encanta que sea una locación, que es, bueno, es la locación evidentemente, pero es una película que le apuesta a la sencillez, a elementos mínimos, a cosas muy austeras, entonces una locación, 3 actores, está ahí como en un in-between que es interesante. Y creo que con lo que está pasando ahora en Colombia, como con las películas que están pasando, esto es una película que tiene una diferencia, que tiene como un camino de lenguaje, sobre todo, que es como lo que a mí me interesa más. Precisamente al llegar a este lugar y empezar a conocer cosas sobre este lugar, todo lo que lo rodeaba eran historias, ¿no? Entonces yo sentía que pues, como que las historias llaman más historias, y es cuando yo sentí como esa necesidad de contar mi propia fábula alrededor de este espacio, de este espejo de agua. Y precisamente conociéndolo más, y cuando venía a visitar y conocía más gente, entendía como ese valor que ya era mucho más trascendental, que era un lugar sagrado. Yo un poco casi que me echo para atrás, ¿no? Como que dije, bueno, ¿de qué manera me acerco, ¿no? a este espacio? Cada una de estas montañas que están alrededor de nosotros son ciertos personajes de la mitología indígena, y la Corota, digamos que es el lugar como más sagrado, tiene un mito pues muy importante de algo que se quedó ahí atrapado como una especie de tesoro para ellos. Entonces era muy importante, digamos, tener un permiso del Taita para usar este lugar, para venir como a irrumpir en ciertas cosas.
para nosotros los quillacingas y para el resguardo de este sitio, la laguna es un sitio sagrado, pues es una reserva natural bien importante y como centro energético toda la parte de ritos se hacen usualmente acá, en la laguna, por el centro energético que representa. Plano 6-1. Por favor. El reto siempre desde el principio sabíamos que iba a ser el clima. O sea, era que no solamente dependíamos, digamos, del ritmo de trabajo de nosotros, sino que había algo que nos iba marcando también el paso y era el clima. Y entonces pues el plan de rodaje todo el tiempo se modificó y se fue transformando, pero también fue una cosa bonita porque si habían días en los que sentíamos que alguna frustración porque no habíamos logrado algo, al otro día la laguna nos regalaba un amanecer con una neblina espectacular que estaba descrita en el guión y que nosotros no sabíamos si iba a existir. Ahí ya vos va. Puede pasar por... Sí, pero vea, doña Teresa, primero vamos a hacer uno que es ellos llegando y después ya nos vamos a pasar con la cámara y todo para adentro y ahí sí ya usted sale de una puertica. ¿Listo? Bueno. Bien. Hasta luego. Cuando vos vas a hacer una película en un sitio que digamos pretende ser muy respetuosa con el lugar donde está, entonces es como, claro, no se trata tampoco de hacerlo a lo documental, como de llegar y con lo que esté. Obviamente hay que intervenir ese espacio, pero intervenirlo de una manera muy respetuosa. Entonces para mí siempre es muy importante la observación. Como las 3 veces o 4 veces que vine en el transcurso de todo este tiempo de pre acá, era mirar desde cómo se vestía la gente, hasta mirar los utensilios de la cocina, la manera de construir las casas. Por ejemplo, eso fue muy chévere con Alejandro, el escenógrafo, como empezar a, bueno, yo tenía la idea como quería que lo hiciera la estructura de la sirga, pero cómo se construyen aquí las casas, ¿entiendes? Entonces como techos de 2 aguas, tienen este tipo de chambrana, se hacen con este tipo de madera y no con este, y aprender ese tipo de cosas es muy chévere, es lo que a mí más me gusta de hacer dirección de arte. Siempre trabajamos en equipo desde la construcción del personaje. Él me contó más o menos cómo era el perfil de cada personaje, qué edad, de qué estrato social venía, de dónde venía. Investigué sobre el vestuario como de la zona de Nariño. La gente también colaboró muchísimo, sacándome como todas sus cosas y mostrándome también como un poco cómo es en realidad. Una señora me enseñó a poner las chalinas. Entonces fue muy bonito el proceso porque también era como muy social. Desde lejos se ve, ay, qué hermosa laguna. Desde lejos se ve, ay, qué hermosa laguna. Se parece un espejo que se mira a la luna. Se parece un espejo. El diseño de la casa fue hecho pues basado en el diseño de las casas de la región, pero pensando también en fotografía, o sea, se reinterpretó un poco el tema de ventanas, el segundo piso de la casa que en realidad no existe, pues se hizo pensando en poder poner grip de luces, en poder justificar muchas fuentes con las ventanas, utilizando pues justamente las entradas que se marcaron con arte previamente. Aquí necesitábamos una casa que fuera pequeña por cuestión de la historia, una cosa como intimista, de un hotelito que está en ruinas, no podía ser una cosa enorme. Entonces tuvimos la idea de que fuera en el tamaño que lo necesitábamos,
que obviamente no iba a permitir a la cámara moverse como se movió aquí, pero que se pudiera desarmar toda por dentro y uno aforara como los espacios. Para mí, pues como director de arte también es muy importante poder hacer parte de la composición del plano, o sea, no solamente como poner los objetos ahí y que el camarógrafo llegue y elija, sino digamos que pongan la cámara y no por decir, bueno, vení yo te pongo esta cosita, vení te muevo esta tacita para acá, como para darte más elementos de composición. Es que justo las chiquitas son las que ellas van a mover. Lo que tenemos que hacer es que ella la ponga ahí. Bueno, vamos a hacer... Hay una cosa muy pictórica y también buscamos un mood con nubes y buscamos siempre exteriores nublados. Es una cosa poco contrastada, nebulosa, donde muchas cosas se insinúan pero no se ven claramente, no se leen claramente. Entonces sí hay una cuestión muy pictórica pues en la composición y la forma de hacer los planos. La Sirga es un guión de personajes, pero que traen toda una carga social, de conflictos históricos detrás. Es como la laguna, o sea, como que ves la superficie que está como muy calmada, pero abajo hay tantas cosas que están en ebullición a punto de salir, y creo que eso es La Sirga, o sea, como un guión contenido que las cosas están a punto de explotar. Alicia es un volver a empezar. Entonces, eso es más o menos lo que me pasa a mí, o lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mi familia en realidad. Nosotros nos tuvimos que adaptar a muchas cosas precisamente por eso, por huir del conflicto armado. Fue una época de mi vida que es súper marcada y súper terrible porque es como las injusticias, digamos, de la vida. Cuando yo estaba muy pequeña, mataron a mi papá, fue como así de que te toca irte sin importar nada, dejando todo. Entonces nos fuimos para Florencia y fue, digamos, aún peor porque por allá ocurrieron como otro tipo de cosas. Tocó devolvernos y volver a Cali, volver. Entonces como un salto donde todo el tiempo se ve aquí en Colombia y todo. Y uno se pregunta, ¿por qué me toca a mí? Ya hay un miedo latente, es un miedo constante, pero sigue en la lucha, y eso es lo bonito también del personaje, que sigue en la lucha y que quiere seguir, y que es guerrera, es fuerte, es valiente, es orgullosa también, es muy orgullosa de sí misma, de lo que hace, en lo que piensa también. Eso es lo que a mí más me llenó, a mí como Yohis me llenó de ella, de Alicia. Entonces eso ha sido muy bonito con el personaje, y lo he tratado, digamos, de querer en su punto más débil y de tratar en su punto más débil y tratar de hilar un poco como sus heridas para poder sanar, y eso es lo que he hecho también con mi vida. Yo siento que el cine como tal debe ser político, es decir, no necesariamente hablar de política, pero sí tener una política. Y en ese sentido, pues a mí me parece que uno tiene que hablar como de su realidad, es decir, como que uno no puede del todo apartarse o intentar como borrarla, ¿no? Existe, y en esa medida yo he trabajado el conflicto en esta película más como a nivel como de una atmósfera, ¿no? En Colombia falta hablar más profundamente sobre los problemas que tenemos aquí, y pienso que quizás lo que ha ocurrido es que ha habido muchas propuestas que se limitan simplemente a representar la violencia de forma directa, y ahí hay un problema ético que para mí ha sido fundamental siempre, es que simplemente mostrar el hecho rojo no es necesariamente la mejor forma de intentar representar esas problemáticas, porque son finalmente cosas muy complejas. Entonces es importante también que
que no solamente la gente se limite como a mirar la sangre, pues, o lo más violento, sino que también miremos las causas y las consecuencias de eso, porque ahí es donde finalmente podemos lograr que la gente piense o reflexione un poco sobre eso y no simplemente vaya al cine, coma crispetas y se ría de ver unos muertos en pantalla y luego sale y como que no pasa nada. A mi modo de ver, faltan muchas más propuestas serias, rigurosas, que hablen sobre el conflicto. La cultura tiene que sobresalir por encima de los conflictos que los gobiernos crean y las mismas sociedades. Y creo que aquí lo que más me gusta es que es un conflicto local, regional, pero que al volverse tan particular de una zona y de una etnia, crece para volverse un conflicto universal. Y creo que eso es lo que la gente de fuera hemos encontrado en esta película. Yo creo que el problema no es tanto como que se hagan películas violentas o sobre narcotráfico o sobre la guerra, sino más bien el tratamiento que se le da a eso, ¿no? Es cuando siento que muchas películas del cine colombiano critican la violencia y por su tratamiento parece que hacen es como una apología a la violencia, ¿no? Entonces de alguna forma siento que el tema es necesario, que el tema es una coyuntura permanente, eso es curioso, ¿no? Es como que nunca deja de ser como un tema pues que siempre está presente, pero es más como la forma en que uno se acerca a él, ¿no? Y ahí es donde insisto en que es el punto de vista de alguien sobre lo que ocurre, ¿no? A nivel de la sociedad en que viven, que le ha tocado vivir. Es una película que es particular, que tiene como una apuesta concreta, que tenía una historia que a mí me gustaba mucho porque como que abordaba la realidad de este país desde otra esfera, ¿no? Desde una cosa muy particular, desde una historia muy singular, pero que abarca pues como toda una gran problemática que es muy heavy, muy compleja en este país. Entonces me parece que es una película que es propositiva, que trata de buscar a nivel de lenguaje cosas particulares y que esperaría yo sea una película que aporte, ¿no? Como a esa vaina como de construir un lenguaje cinematográfico colombiano. Uno, dos, tres, tú mira, ella te ve y el morro. El morro. Así le dicen, así se parece. La Sirga es una película que realmente sí está como cargada de muchas metáforas, ¿no? Y eso precisamente como que hace que la alejen de una, digamos, posible corriente realista. Yo creo que la carga precisamente de metáforas como la que la apartan mucho y a veces incluso la acercan más como a lo surrealista, ¿no? Precisamente todos esos espacios donde no te muestran las cosas literalmente, donde no hay una narración evidente, son las que te pueden dejar como entrar en una atmósfera. Es una película totalmente atmosférica y eso es bellísimo, o sea, no es una cosa que le entra a uno ni por los ojos ni por los oídos, sino por los poros. Y esa experiencia en el cine es mucho más bacana. Okay.
Empiecen a remar. Miller, cuidado con la caña. Ah, ¿vos lo vas a sacar? Cuiden la nariz hacia la izquierda de ustedes. La nariz a su izquierda, sí. Hacia allá la nariz. Eso, así. Nariz izquierda, eso es. Eso, por ahí, que tengan lo que no se les va a mirar. Muchas cosas de mi vida cosas que me han marcado a mí en mi vida como Yohis, las tiene mucho el personaje. Yo creo que por eso también me escogió William. Entonces, la metodología es no saber nada de la historia, ¿cierto? No tener ni idea de lo que pasa y de verdad fue muy chévere trabajar de esa manera. Es una relación más de las dos personas y tratar de alimentarme de lo que yo he vivido para poderlo poner en ella. Aunque no sé la historia, no sé qué pasa y cada día me invento una historia nueva y a veces no me siento, casi nunca me sentía actuando, nunca me sentía como que actuar, no porque era vivir y entonces eso es lo más bonito. ¿Y eso? Eso es para espantar los patos y las águilas trucheras. Y si no nos da resultado, pues vamos a tener que traer un perrito para que nos cuide. Ya se cae. Yo he logrado entender a Oscar. Y por eso fácilmente puedo hacer todo lo que él tiene que actuar aquí como un personaje que me encuentro solo porque me han abandonado mi mujer y mi hijo. Soy algo huraño y cuando llega mi sobrina inicialmente la rechazaba, pero en vista de la parte humana que me toca mi corazón y sé que es mi sangre y que ya no tiene a quién más acudir, pues tengo yo que protegerla. Me la encontré por ahí. Está como mal. Él primero me centró fue como en la alegría del personaje y sentía que tenía mucho de mí. Entonces a William lo que me decía en muchas escenas antes de grabarlas era que haga lo que yo siempre hacía. ¿Y usted qué hace? Pues me dedico a llevar y traer mercancía o materiales, carbón, madera. A veces me toca recoger gente y llevarla a las veredas por aquí cerquita. Buenas, Flora. Después, ahí me generó una intriga a mí mismo porque me dijo, vos tienes algo escondido. Entonces, sé feliz, pero hay algo que no quieres que a vos se te sepa. Que por lo que te digo de pronto de la intriga que me le puso, que igual no tengo ni idea cuál es, pero por eso yo me sentí que era yo, era o sea, muy mío. ¿Dónde va? ¿Y usted cómo entró? No, ¿qué haces acá? Sí, siempre le pregunto. Porque si no, yo no tengo razón por qué decirlo. Bueno. ¿Dónde va? No sé qué hace acá adentro. Aquí cuidando que no se va a volar. Mentira, esta es mi casa. En el teatro, yo desde el teatro, todos los personajes uno tiene como el dominio total, el manejo, porque uno crea su personaje, sabe quién es, de dónde viene, para dónde va. Pero con William ha sido una experiencia muy bacana, muy chévere porque uno no tiene el control de nada aquí en la sirga, entonces esto como que trastorna más la cabeza de un actor y el corazón del actor. Entonces cuando uno va a grabar, a mí por ejemplo siempre me jode por las cejas y por el ceño y los gestos, porque uno en el teatro es como muy sobreactuado siempre, entonces he aprendido eso con William. Más me frena mucho las emociones y la neutralidad. Más rudo. Sin que eso afecte en esa cara, ¿listo? Neutra, pero que la forma en que habla es más camilladora, más de trabajo, más rudo. ¿Listo? Vamos a ver si puedes decir esto. ¿Y qué cuándo, chico?
encuentran? El trabajo de actores en la CIRGA ha sido un trabajo bastante, de alguna forma empírico, como que cada actor es como un mundo aparte y a cada actor se le llega con una forma diferente. Entonces, en ese sentido ha sido precisamente como muy experimental, ¿no? O sea, como que no ha aplicado de pronto una única línea para todos. Y entonces yo siento que lo que he aplicado en ese sentido con ellos tiene que ver con como una idea de mantener el misterio del personaje. O sea, yo siento que para mantener ese misterio del personaje, primero tengo que engañar al actor para luego crear como un mundo con ese personaje, ¿no? La historia, como es de pocos personajes y además también es de muchos, digamos, situaciones emotivamente también que pueden pasar por el sonido, pero no tanto por las palabras, porque no hay tantas escenas dialogadas, sino precisamente por las situaciones donde hay ambientes sonoros que seguramente apoyarán esas secuencias. Entonces ha sido muy rico, digamos, grabar el sonido con muy pocos problemas. O sea, aquí casi todo el sonido directo sirve. Entonces, cuando está el vocalista, Oscar, están mandados a la premezcla ellos sumados, pero entonces los que tú tienes que oír... Mi primer día fue así como de, esto es muy silencioso, ¿no? ¿Qué voy a hacer si esto es demasiado silencioso? Pero es como entrar y empezar a descubrir esa otra sonoridad, ¿no? Esa otra sonoridad que no es evidente, que no es estridente, que no es como la ciudad, ¿no? Requiere mucho trabajo hacer el silencio, ¿no? Requiere mucho más trabajo hacer eso que hacer una película de balazos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es mucho tiempo de estarlo buscando, ¿no? Grabando, no hay lluvia interior en la ciudad. Gracias. Gracias. Muy bonito. Lindo momento, lindo momento. Mucho Pues en general siempre hacer una ópera prima es un reto tremendo, ¿no? Porque es como salir a echar tiros en una plaza borracho, o sea, además es muy loco porque no sabes qué va a pasar realmente. Es como una intuición, es un feeling, es creer en un guión, pero un guión es una cosa muy diferente a una película, una idea de un plano es muy diferente a tirarte el plano, o sea, son cosas muy diferentes. Creo que ese es como el mayor riesgo, como siempre. ¿Lo hacemos? ¿Esperamos media hora? Chicos, creo que deberíamos hacer uno así. Hagámoslo así. Si no funciona, que esperemos una hora y lo subamos. Listo. Ok, vamos a hacer. Listo, entonces paremos. ¡Bájenlo! Arce, vamos a esperar una media hora de clavarlo y clavarlo. ¡Súbanlo un metro más! ¿Qué tanto hay que subirlo? Que venga Miller. ¡Sigue! Llama a Miller para que nos desentotore. Una manila. Dime. ¡Eso! ¡Muy bien, César! César. Por favor, remolque. Cuidado. Cuidado. No, para allá no. Yo pienso que un proyecto a nivel, digamos, de rentabilidad
es bueno en la medida en que ese proyecto te lleve a otro y así, ¿no? Y yo también siempre lo he asumido como cuando uno se tira de un avión en un paracaídas, o sea, como que tú te tiras y en el momento en que vas en el aire como que vas sintiendo muchas cosas y vas sintiendo un vértigo, pero también sabes que en algún punto vas a llegar al suelo y uno quiere pues llegar al suelo vivo, ¿no? Y yo siempre lo he asumido así, esta idea de hacer cine aquí de esta forma es lanzándome sin miedo y ver qué pasa. Si en algún momento, que seguramente va a pasar, tenemos tropiezos o tenemos problemas, pues ya veremos qué pasa. Pero en este momento me siento como en el aire, pues sintiendo ese vértigo. Y ese vértigo también es lo que le da a uno como esa motivación de enfrentarse día a día pues a los inconvenientes que siempre hay pues en esto, ¿no? Intentémoslo así hoy a ver cómo como cuántos takes y cómo se siente la vaina. Lo único sería es como estar así quietitos, calladitos, listos y yo les canto rueda y... Yo creo que esa idea de empezar a filmar puede ahorrar bastante. Sobre todo en estos casos de lanchas que entran y que no entran. Sí. Bueno, es que vamos a intentar eso hoy porque tenemos poquita película de esa emulsión, a ver cómo nos va. Bueno, no, porque más y la vaina es que se va a correr un poquito. yo pienso que pero igual, una cosa porque es solamente con lo que son los primeros pues si se acaba. no nos gastamos tanta película. La otra. Pero no como la hacemos en mini DV, terminamos la película en mini DV. Entraba, salía, queda muy es que es más controlado, el personaje está en la lancha. De una. Pienso que puede... Marica, pero esa combinación entre 35 y mini DV, eso pega, güey. Eso pega. Es entender el cine como un acto de congregación también, ¿no? Como que muchas personas vienen de diferentes partes y se reúnen y creen en algo que no ven, ¿no? Y es como un asunto bastante como religioso y eso digamos que responde también mucho como al trasfondo de la película en algo que a mí personalmente me ha pasado aquí, ¿no? Y es como entenderse como una cosa un poco insignificante ante este clima, ante esta naturaleza que es la que nos guía todos los días, ¿no? Y es eso, es como un poco lo que dice Gabriel en la película, que es ver esta laguna como ver a Dios, ¿no? Como ver una cosa que es superior a uno. Y eso ha estado muy interesante también para cambiar la mirada, incluso dentro del rodaje, sobre la misma historia. ¡Silencio! ¡Terminamos! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Un anuncio! ¡A las 8! ¡Un anuncio! El primer brindis va por cuenta de Luisa, Obardo, Telles, una cervecita que nos van a ofrendar. Ahora que vuelvo, más de lo se cumplen 10 años de lo que me fui, dejé mi parcela sembrado maíz. Se cumplen 10 años de lo que me fui, dejé mi parcela sembrando maíz. Y vuelvo a mi tierra buscando el hogar, no están mis amigos, no hay con quien contar. Y vuelvo a mi tierra buscando mi hogar,
No están mis amigos, no hay con quién contar. Causa mi pobreza, me obligó a salir a buscar riqueza en otro país. No conseguí nada, tuve que volver a ver los escombros de lo que dejé. Se cumplen 10 años de lo que me fui, dejé mi parcela sembrado maíz. Vuelvo a mi tierra buscando mi hogar, ya no está mi rancho y vendido el solar. Desde lejos se ve, ay qué hermosa la cuna. Desde lejos se ve, ay qué hermosa la cuna. Se parece un espejo que se mira la luna. Se parece un espejo que se mira la luna. Con el baile de la espuma del mar, en mi canoa el sabroso bailar. Con el baile de la espuma del mar, en mi canoa el sabroso bailar.
¿Qué haces aquí? ¿Y tu mamá? Está haciendo mucho frío. Entremos. ¿Por dónde llegaste? Y había gente. Apodérate de todo mi ser, apodérate,
Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Con la bruma mañanera que amanece y ese sol particular con que atardece, todo aquel que llega aquí siempre se amaña, y el que se va mucho, mucho a ti te extraña.